Hola chicos, muy buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. El día de hoy, tal como les mencioné el día de ayer, que fue la clase en donde iniciamos a ver la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde empezamos a analizar las garantías constitucionales que constan en esta norma fundamental, pues hoy vamos a empezar a analizar los artículos 4 al 6, ¿verdad? Ayer estuvimos analizando el artículo 1 al 3 y hoy vamos a analizar del artículo 4 al 6 constitucional. En el artículo 4 nos vamos a quedar más, nos vamos a poner a analizarlo más a fondo, porque en este artículo constan varias de las garantías de libertad y de igualdad que estuvimos viendo cuando tocamos el tema de clasificación de las garantías constitucionales. Entonces, el artículo 4 tiene muchos derechos de libertad y de igualdad que es conveniente que ustedes como trabajadores sociales pues sepan, manejen, sobre todo porque el trabajo social basa su existencia y su funcionalidad en el respeto absoluto a los derechos humanos. Entonces, vamos a empezar con el artículo 4. El artículo 4 empieza hablando de una garantía de igualdad, ¿no? Que establece que tanto el hombre como la mujer pues son iguales ante la ley. Esta palabrita, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, es muy importante, porque el artículo 4 no está refiriendo que la mujer y el hombre sean iguales física o emocionalmente, porque sabemos que eso pues es imposible. Como mujeres y hombres somos distintos, ¿sale? Tanto físicamente como emocionalmente. Tenemos características físicas que nos distinguen al sexo masculino y que distinguen al sexo femenino. Lo mismo pasa con la cuestión psíquica o emocional. Hay cuestiones emocionales totalmente distintas del sexo femenino y del sexo masculino. Por lo general, el sexo femenino es mucho más sensible y el sexo masculino no, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución es muy clara. Está diciendo que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Es decir, que aún con las características totalmente distintas que estos dos sexos tienen, pues deben de ser tratados con igualdad ante cualquier ley, ¿sale? De tal manera que la mujer y el hombre van a tener los mismos derechos y deberán ser tratados de la misma forma ante cualquier ley, ante cualquier autoridad o ante cualquier dependencia del Estado. Otra de las cuestiones que menciona el artículo es que la ley también va a proteger la organización y el desarrollo de la familia. Sabemos que algo fundamental para el desarrollo de la sociedad es precisamente el establecimiento de la familia. Ya habíamos comentado, creo, en alguna clase, que la familia es el acto primogenio de donde nace la sociedad, de tal manera que sin ella, pues la sociedad no existiera. Por eso la importancia de que la ley proteja a la familia, proteja la institución de la familia, porque además la misma produce individuos positivos para la sociedad. Toda persona, también establece el artículo 4, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. De tal manera que en México tenemos la libertad de elegir cuántos hijos queremos tener o de cuántos miembros vamos a esparcir nuestra familia, ¿no? Cosa que en otros países no sucede. En cambio, en México, esto es un derecho humano. Por ejemplo, en China tienen un número limitado para poder tener hijos, creo que son 1 o 2. Si la mujer sale embarazada después de este número de hijos, pues se le tiene que producir un aborto. ¿Por qué? Porque está prohibido por ley tener más hijos debido a la explosión demográfica que hay en esos países, por la sobrepoblación que hay en esos países. En cambio, acá en México no. Es un derecho humano que nosotros decidamos de manera libre, de manera responsable, además informada, sobre el número y esparcimiento de nuestros hijos. En esto quiero que quede muy claro, no porque la ley diga, puedes tener los hijos que queramos, quiere decir que lo vamos a hacer de manera irresponsable. La ley también refiere que esta decisión de cuántos hijos queremos tener debe ser de manera libre, responsable e informada. Libre porque va a ser a voluntad, responsable porque obviamente tienes que ver que cuentas con todos los atributos necesarios para poder mantener tu familia, e informada hace referencia precisamente
a informarte sobre planificación familiar, sobre qué es lo que te conviene y lo que no te conviene en el número y espaciamiento de tus hijos. Otra de las garantías establecidas en el artículo 4, que les decía que tiene muchas de las garantías y de los derechos humanos que son reconocidos y que son obligatorios en nuestro país, es que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado garantiza este derecho. Pues esto hace referencia precisamente a que todas las personas tienen derecho a alimentarse, ¿no? La alimentación es una necesidad básica y como tal pues debemos de satisfacerla. Necesidad básica porque obviamente si no nos alimentamos morimos. Entonces una necesidad que debemos de satisfacer a fuerza, ¿verdad? Sin embargo, esta alimentación debe de tener ciertas características. Debe ser nutritiva, suficiente y de calidad. Y termina diciendo esta parte que el Estado ha de garantizar este derecho. ¿Qué pasa? Hay cierto sector de la población que se le conoce como sector vulnerable. Ese sector de la población generalmente no cuenta con las oportunidades que tenemos todos o que deberíamos tener todos. Son, por ejemplo, personas que padecen pobreza extrema, que son huérfanos, etcétera, etcétera. Esas personas precisamente no tienen los recursos necesarios para satisfacer su alimentación y es ahí donde entra el Estado, ¿verdad? Para esas personas el Estado dice, mira, no te preocupes, yo establezco en la ley que tienes derecho a la alimentación nutritiva, es decir, que cuente con todos los nutrientes necesarios para poder desarrollarnos de manera física adecuada, suficiente, que nos llene, que nos satisfaga y de calidad, es decir, que nos permita tener todos los nutrientes necesarios para desarrollarlo. Y el Estado lo garantiza a través de qué? De los comedores comunitarios, por ejemplo, de diferentes políticas sociales que se establecen para este fin. Una de esas políticas sociales, por ejemplo, pueden ser estas cruzadas sin hambre que antes se hacían, estas ayudas de despensas o vales alimentarios para las personas con pobreza extrema. Bueno, otro de los derechos humanos garantizados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que toda persona tiene derecho a la protección de salud. Este artículo o este párrafo del artículo 4 últimamente ha tenido mucha afluencia, sobre todo porque por la pandemia del COVID. A través de eso podemos notar que todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Hay personas que son trabajadoras o que forman parte de la comunidad formal y tienen un trabajo estable, entonces esas personas tienen derecho a la salud a través de diferentes políticas de seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE, el ISTECH, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un sector de la población que no tiene o que no forma parte de las personas con trabajo formal, sino además tiene un trabajo informal. Es decir, no son personas que tengan trabajo estable, por lo tanto, no tienen seguridad social. Para esas personas, el Estado también tiene que hacer valer este derecho a la protección de salud del que habla este párrafo del artículo 4 constitucional y lo hace a través de diferentes medios, ¿no? Antes era el Seguro Popular, hoy el Instituto de Salud para el Bienestar, en el que se le da de alguna manera atención a las personas que no tienen algún tipo de seguridad social. La misma ley dice que ella definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, también definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social, lo que les decía que precisamente hoy es el Instituto de Salud para el Bienestar. Bueno, otra de las garantías que también están contenidas en el artículo 4 constitucional es que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado debe garantizar el respeto a este derecho. ¿Qué pasa? Que para que nosotros nos podamos desarrollar de manera adecuada, pues es necesario tener un ambiente sano, porque nosotros formamos parte del ambiente, ¿no? Y gracias a él sobrevivimos. Como ustedes saben,
Eh, el oxígeno, que es vital para nuestras vidas, la obtenemos del medio ambiente. El agua, los recursos naturales que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, también lo obtenemos del medio ambiente. Si el medio ambiente no se encuentra en una conservación sana, lo que va a pasar es que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, para nuestro desarrollo integral y sano, es necesario también contar con un medio ambiente sano. Sin embargo, este es un derecho que muchas veces nosotros mismos violentamos. ¿Cómo? Pues al dañar el medio ambiente, tirando basura, utilizando de manera indiscriminada los recursos naturales y los recursos que son sobre todo no renovables, ¿verdad? Este artículo termina estableciendo que el daño y el deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien causa algún daño al medio ambiente va a tener una sanción. Estas sanciones se establecen precisamente en la Ley General del Medio Ambiente, en la ley, en los diferentes tipos de leyes ambientales que para tal efecto se han promulgado. Ahí se establecen los delitos y las penas de los organismos o de acciones medioambientales que de alguna manera dañen el medio ambiente. Bueno, nos vamos con otro artículo. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible. Esto hace referencia al derecho que tenemos del agua potable, vaya, ¿no? Todos tenemos derecho a tener el acceso, disposición y agua potable, agua sana, agua que de alguna manera cumpla con los requisitos para nuestro consumo y nos mantenga sanos, ¿verdad? El Estado garantiza este derecho a través de las diferentes bases, apoyos y modalidades. Esto no quiere decir, chicos, que el agua tenga que ser gratis. Quiero que pongan mucha atención. Como ustedes saben, nosotros pagamos agua potable. Sin embargo, el artículo es claro y dice, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso. Apoyos, pero no dice que debe de ser de gratis. Sin embargo, el Estado tiene que propiciar que todos tengamos acceso al agua potable. Bueno, otro de los derechos contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos es precisamente que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Esto hace referencia a que todos los miembros de una familia que formen parte del Estado mexicano tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establece diferentes políticas de vivienda para que las personas puedan tener acceso a una. Para las personas que tienen un empleo formal, pues se han establecido instituciones que de alguna manera otorgan créditos para que las personas puedan obtener viviendas, como por ejemplo el Infonavit, el FOBISTE, que otorga créditos a personas trabajadoras para que éstas de poquito a poquito puedan ir pagando y puedan tener una vivienda propia, ¿no? Sin embargo, también está la otra parte de la población que no tiene trabajo formal, es decir, que no tienen un trabajo estable. Antes existía una política social para estas personas para otorgarles vivienda, hoy en día ya no la hay, solamente a través de apoyos de construcción de viviendas. Si tú tienes un terreno, entonces hay diferentes políticas sociales de construcción de vivienda. Bueno, otro de los derechos muy importantes que quisiera que acá pusieran una atención especial es el interés superior de la niñez o el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿sale? El artículo o el párrafo del artículo comienza hablando de que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, siempre, en todo momento, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Este artículo hace referencia en que toda actuación del Estado o de algunas dependencias del Estado
siempre se ha de velar por el interés superior de los niños y niñas. Es decir, siempre se ha de velar porque todas las decisiones estén apegadas al cumplimiento del interés superior de los niños y niñas, porque ellos son precisamente a los que el Estado le interesa proteger en mayor medida, ¿verdad? Además de que todos los niños, toda la niñez, tienen derecho a que se les satisfagan sus necesidades: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, es decir, recreación, que tengan actividades de distracción sanas. ¿Por qué? Porque los niños son personas que no se pueden autosostener, sino necesitan esa ayuda y el Estado pues establece que es un derecho, ¿verdad? Bueno, nos vamos a que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como sus derechos culturales. Esto hace referencia a que todas las personas tenemos derecho a las actividades culturales, artes, que el Estado de alguna manera oferta, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia. También que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, ¿verdad? Entonces, esto pues es muy fácil, toda persona tiene derecho a practicar deportes sin restricción alguna. De hecho, el Estado tiene la obligación de promover acciones que fomenten el deporte. ¿Por qué? Porque obviamente el deporte propicia una vida sana, una vida lejos de las adicciones, y una persona que está lejos de adicciones y tiene una vida sana es un individuo positivo para la sociedad, ¿verdad? Otro de los derechos contenidos en este artículo es que el Estado tiene que proveer también la entrega de un apoyo económico para aquellas personas que tengan capacidades especiales, ¿sale? Hay un sector de la población que por alguna capacidad especial que tengan, pues forman parte de un sector vulnerable. Entonces el Estado garantiza un apoyo a ese sector vulnerable a través de la entrega de un beneficio económico mes con mes. Creo que ahora son 2.100 mensuales o 2.100 bimestrales. Sí se les entrega un dinero, sin embargo el dinero es muy poquito, no alcanza ni para mantener los 15 días, entonces habría que revisar estas políticas, ¿verdad? También establece que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión, ¿no? En el caso de los indígenas, pues esta pensión se otorgará desde los 65 años. Esta pensión es el apoyo a los ancianitos que conocemos. Antes era Amanecer, ahora cambió de nombre, pero es esa pensión que conocemos que se les da mes con mes a los ancianitos, ¿no? Una cosa muy importante, porque pues los ancianitos igual son un sector vulnerable. También establece que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. En esta cuestión, pues hemos visto que hay diferentes tipos de becas organizadas por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador: becas Benito Juárez, becas Acuña, un montón de becas que están destinados precisamente a los y las estudiantes de México, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos derechos que estoy leyendo son párrafos adicionados. ¿Por qué? Párrafos adicionados, y dice la fecha, porque se adicionaron, es decir, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se introdujeron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión, que prácticamente es el derecho a movernos de un lugar a otro sin mayor documento que alguno que pruebe nuestra identidad y listo, ¿verdad? También habla de que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoques multidisciplinarios que propicien pues inclusión y participación en el ámbito político, social, económico y cultural del país. Esto habla de que el Estado debe promover acciones, programas que propicien la integración de los jóvenes a la vida pública del país a través de los diferentes sectores. Por ejemplo, el hecho de que te permitan ser diputado por un día es prácticamente parte de esa actividad. El hecho de que te permitan ser integrante del Parlamento Juvenil, todas estas son prácticas para integrar a los jóvenes a la vida política, social, económica y cultural de nuestro país. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos, porque el artículo
cuarto, como vieron, pues sí está demasiado larguito. Entonces lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy para que ustedes lo analicen bien, le puedan entender bien y la próxima clase pues estaremos viendo los demás artículos que han quedado pendientes. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.